Son las 8:19, estamos conversando con el primer ministro Fernando Zavala y había sido planteada la pregunta después de que nos haya dicho qué medidas sancionadoras se han adoptado, cuáles preventivas para que no se produzca más en nuestro país corrupción deben ser implementadas. Mire, yo creo que hay dos conceptos importantes, ¿no? Primero, hoy lo que ha pasado hay que sancionarlo. Y ahí, digamos, estamos tomando las medidas, estamos obviamente apoyando y asegurando de tomar todas las medidas necesarias, por ejemplo, los que se declara que habían estado en los actos de corrupción, traerlos y que se les juzgue. Ahora, no había un marco legal anticorrupción tan fuerte como el que vamos a tener a partir de las medidas que este gobierno ha tomado. Y quiero mencionar algunas que el mismo presidente mencionó el día de ayer. Uno, primero, las empresas condenadas por corrupción ya no pueden contratar con el Estado. Algo tan simple no existía. Eso entonces, desde que se han publicado los decretos legislativos, gracias a las facultades que nos dio el Congreso, ya no se puede contratar con ellas. Dos, la muerte civil de los funcionarios corruptos. Antes el funcionario podía reciclarse y volver a trabajar en el Estado. Entonces, esas dos cosas realmente te hacen la gran diferencia. Tres, lo que ha anunciado el presidente, oye, las cláusulas anticorrupción van a ser incorporadas en todos los contratos que haga el Estado. Y cuarto, hay un tema para mí también fundamental, es pasar de los dichos a los hechos. Tienes que darle los recursos a las instituciones involucradas para que hagan todas las investigaciones. El presidente, estuvimos conversando la semana pasada, me dijo, habla con la Fiscalía, pregunta, ¿qué recursos necesitan para hacer todas las investigaciones a profundidad de todos los temas relacionados al lavajato y cualquiera que pueda existir? Yo conversé con el fiscal, entonces estamos triplicando el presupuesto de la Fiscalía, le estamos dando recursos adicionales a la Procuraduría y también al Poder Judicial. Entonces hay que poner también acciones detrás de los dichos. ¿Cuál es el nivel de coordinación con Fiscalía? Porque en algún momento el presidente se quejó del trato que se había hecho con Odebrecht y el fiscal de la Nación respondió que se informe bien. Yo decía, bueno, que se informe bien sobre un trato secreto suena difícil. Pero, por ejemplo, ustedes han sacado una serie de medidas que afectan a las empresas involucradas en casos de corrupción. ¿Eso podría entorpecer el trabajo de Fiscalía? ¿Puede que se estén cruzando con este paquete de medidas? Nosotros tenemos niveles de coordinación, bueno, participamos en varias comisiones de coordinación, pero nos aseguramos de no interferir, ¿no? De acuerdo. Por ejemplo, en este caso del decreto de urgencia o en el tema de recursos, oye, se le dice, estamos pensando hacer esto, vamos a ir por este camino, etcétera, hay ese nivel de coordinación, pero no entramos a la coordinación de la investigación o el proceso determinado, de acuerdo, porque cada uno... Pero preguntan si es que no están pisando callos, digamos. Totalmente. No, o sea, malogrando... La Procuraduría, ¿no? Guardando las autonomías que tienen que existir, en especial en estos casos que estamos viendo. Hay una reunión convocada en su oficina, pero no ha sido convocada por usted, sino por el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, a título de presidente de la Comisión de Alto Nivel contra la Corrupción, en el que nos anuncia el fiscal de la Nación que hay que tomar decisiones. Y me parece que está inspirado por el plan de lucha anticorrupción de la OCDE, un organismo en el que queremos entrar. ¿Qué decisiones quedan por tomar? ¿Qué cosa puede producirla, en el mejor de los escenarios, la sesión en la que usted participa junto a otras grandes autoridades del Estado, 22 a las 11 de la mañana? Yo creo que es importante estas reuniones de coordinación y ahí además nos permite a nosotros como Ejecutivo poder informar lo que estamos haciendo y recibir obviamente comentarios, ¿no? La agenda de hoy, uno, tiene que ver con la revisión de la política anticorrupción. Dos, justamente revisar cuáles son estos medios para realizar las denuncias. Y tres, como bien dices, lo que es la OSD, cuál es este informe de integridad y hacia dónde avanzamos en términos de nuestras políticas. Entonces creo que va a ser una reunión interesante, creo que las circunstancias lo ameritan y bueno, veremos los resultados. Hay muchas preguntas sobre la efectividad en la captura, persecución, no sé ni qué ponerle, del expresidente Toledo. Hay que reconocer que cada vez que hay un proceso de esta naturaleza surgen todas las suspicacias. Cuando Alan García tenía que traer a Fujimori, también decían que no estaba haciendo nada y finalmente Fujimori llegó. Pero creo que hay que responder también a las dudas. Por ejemplo, hay quienes se preguntan por qué alertaron a Toledo sobre que sabían su paradero si todavía no tenían los trámites de captura necesarios para hacerlo venir. Hay quienes dicen que fue como decirle, oye, ya sabemos dónde estás, corre. Mira, creo que en este caso el Poder Ejecutivo ha actuado muy bien. Es decir, el Poder Judicial dictamina
y ahí nosotros comenzamos con este procedimiento. Y este procedimiento es, por un lado, oye, tienes que crear las alertas a nivel de Interpol, así que se procede inmediatamente, y ya sabemos que están las alertas en 190 países. Dos, también tuvimos la información de que el presidente Toledo estaba en San Francisco. Sí se consideró en ese momento que era mejor alertar y crear la conciencia dentro de las autoridades americanas que este era un caso que se estaba focalizando en ese país. Así que nos pareció en ese momento lo correcto. Apropiado. Era información, además, que después se volvió pública, y además ahí se comienza a hacer las coordinaciones a nivel de la Cancillería y a nivel del Poder Judicial con las autoridades, el Departamento de Estado y el Departamento de Justicia. Así que creo que eso se ha manejado realmente de forma impecable. Y todas estas medidas que se toman para, por ejemplo, el pedir una recompensa para la información sobre el paradero de Toledo, o hablar con un presidente para pedir su deportación, ¿cuál es el límite para hacerlo correcto y no convertirlo en un perseguido político? Eso es importantísimo, porque hay que cuidarse. Nosotros hemos medido cada uno de los pasos que hemos dado cumpliendo con la ley. En el caso del presidente Kuczynski, se identificó que existía una norma que establece que se puede, en el marco de las competencias que tiene la ley de migración en Estados Unidos, el Departamento de Estado puede evaluar, deportar a una persona. Entonces existe el mecanismo legal, y eso es lo que ha mencionado el presidente Kuczynski en esta conversación. Eso lo tiene que evaluar el Departamento de Estado y verá si aplica o no. Y por otro lado está el mecanismo a través del Departamento de Justicia, Departamento de Estado y luego Departamento de Justicia, con la información que envía el juez, ¿no? Entonces se han visto los mecanismos dentro de la ley. No hemos ido más allá de la ley, no hay ninguna interferencia política. Nos hemos cuidado de estar dentro del marco de la ley que establece en el Perú y en el extranjero. Le hago una pregunta más. ¿En algún momento se consideró separar, no por razones que estuvieran vinculados con la corrupción, sino que, vamos, hay que decirlo con todas sus letras, es incómodo que ministros que han acompañado a un presidente hoy acusado de corrupción sean ministros de autoridades actualmente y que lo tengan que perseguir? En algún momento se discutió y dijeron, oigan, vámonos todos los que podamos para el toledizar este gabinete. Se habló incluso de que en algún momento se estaba pensando que usted no fuera premier. A ver, yo creo que el presidente hace estas evaluaciones permanentemente, ¿no? Pero, digamos, creo que lo que el presidente menciona permanentemente, hay que deslindar entre un funcionario corrupto en una obra corrupta o en un gobierno versus esa obra o versus el funcionario público. Entonces no podemos estar, digamos, diciendo todos los que trabajaron con el presidente Toledo son corruptos, todos los que trabajaron en un determinado gobierno son corruptos. Entonces creo que hay que deslindar y, como siempre se ha dicho, todos los que pertenecemos o hemos trabajado en el gobierno de Toledo y estamos hoy trabajando en la administración pública, hemos dicho, primero hemos publicado nuestra declaratoria de interés para ver dónde hay conflicto, y dos, oye, hemos dicho que se nos hagan las investigaciones que se necesiten. Estamos a total disposición para eso, y en muchos casos ya esas investigaciones se hicieron, y si se tienen que volver a hacer, se harán. Nosotros estamos en total disposición. Debe ser duro, incómodo, ¿no? O sea, tener que meter preso al presidente con el que trabajaste y el que ustedes compartieron con Toledo un nivel de confianza que nosotros como ciudadanos nunca tuvimos, porque lo veíamos, no sé, siempre más de lejos, ¿no? Lo primero que te genera es tristeza, realmente. Oye, trabajé porque en verdad quería hacer cosas diferentes, etcétera, y hoy día sale que es corrupto. Pero después pasas a la indignación, es decir, cómo en verdad nos pudo robar de esta forma, ¿no? Y ahí tomas las acciones que te corresponden. Tenemos que ir a una pausa, señor primer ministro, pero quiero dejar planteada otra pregunta. ¿Existe en los Estados Unidos, a la hora actual, una orden de captura vinculante para el expresidente Alejandro Toledo? Porque hay algunas dudas en torno a eso. Nos lo explicará, por favor, después de la pausa.